La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Pedro Ureña Velázquez, cardiólogo, presidente de Healthcare Dominicana y también de MCA, y la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga. Buenos días, encantado, bienvenido, un placer. Buenos días, bienvenidos ambos. Y siempre es importante hablar de salud, eso es mejor que hablar de política y de economía y de asaltos y eso, porque en esto no estamos jugando también la vida. Pedro, sigue siendo los problemas cardiovasculares la causa principal de muerte en República Dominicana y a nivel mundial. Sí, Ramón, de hecho es la causa número uno, no solamente de mortalidad, sino también de morbilidad. ¿Qué quiere decir eso? La mayor causa de pacientes que son admitidos al hospital, la mayor causa de pérdidas de horas de trabajo, es la causa cardiovascular número uno. Y en ese sentido, realmente se están haciendo muchos esfuerzos de ver cómo se puede impactar esta epidemia, que tanto sabemos de cómo se produce, sin embargo, lamentablemente, todavía sigue costando tantas vidas en la población adulta. Sí, doctor, ustedes están conscientes a través de las diferentes iniciativas como médico de práctica privada y también como presidente de la Fundación Healthcare Dominicana del impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en la República Dominicana. Sabemos el limitado acceso que tiene mucha gente y comunidades que ni siquiera existe la infraestructura y que no tienen el acceso a la prevención ni a una evaluación. En el caso de la dieta, de lo que comemos, que cada quien puede modificarla o hacerlo, ¿qué impacto tiene esto en las enfermedades cardiovasculares? Mira, es esencial. Realmente yo te diría que el estilo de vida, lo que es la parte nutricional, es esencial. No solamente la parte preventiva, que es lo que quizá uno quiera hacer mayor énfasis, sino también la parte curativa. El tratamiento del paciente que ya tiene una condición cardiovascular, le hace hipertensión, le hace colesterol alto, diabetes, si no tiene una buena orientación nutricional, pues obviamente estamos haciendo un tratamiento a medias. Y aunque se tome la medicina. Aunque se tomen los medicamentos. Y eso, el impacto real es ahí donde tenemos que hacerlo. Entonces es precisamente en ese sentido que hemos estado ya tratando de extrapolar experiencias de otros países donde realmente la labor de equipo ha dado tan buen resultado. Sabemos hoy día que un médico, por ejemplo, le puede dedicar una determinada cantidad de tiempo a un paciente en concentrarse en sus medicamentos, en lo que tiene que hacer. Sin embargo, una orientación nutricional, algo individualizado, requiere de otro especialista. Y en ese sentido nos hemos aliado, hemos hecho lo que se llama una clínica de nutrición, de rehabilitación metabólico cardiovascular, donde hemos incorporado nutriólogas, la doctora Ana Carolina Báez, la doctora Erika Pérez, e incluso un terapista físico también, para que trabaje la parte de ejercicio. Es decir, tratar de hacer algo comprensivo donde realmente cada cual puede aportar y llevar un mejor resultado al paciente. En ese sentido la nutrición es esencial. Doctora, Jacqueline hablaba de las personas de escasos recursos. Yo tenía una conversación estos días con un director de cámara que es medio gordito. Yo le recomendaba llevar dieta y él me dice, pero ¿cómo los pobres que hacemos dieta? Tenemos que comer arroz, salchichón, habichuelas. No hay manera de hacer una dieta. Entonces, realmente una dieta es cara o una clase media, baja, un pobre, puede realmente llevar una dieta. Realmente yo creo que sí, definitivamente hay muchos alimentos que son muy asequibles, tenemos los víveres, tenemos las sardinitas que hablábamos, el atún, tenemos el pollo, ¿verdad?, en su parte más magra, tenemos los vegetales, tenemos las frutas que no son tan costosos y realmente si dejamos de comprar refrescos, comidas procesadas, comidas rápidas, pues probablemente ahorremos un poquito por esa vía y podamos destinar ese recurso a una comida mucho más saludable. Y si vamos un poquito más allá, invertimos un poquito más en alimentación, pero menos en salud o en complicaciones de la salud. Doctor, en el caso de la República Dominicana, el tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿por dónde viene? Porque somos sedentarios, es problema de que no nos movemos lo suficiente, que no hacemos ejercicio como hacen otros países, o es el tema de la alimentación, o por qué exactamente? Mira, yo diría, Jacqueline, que es una combinación y nosotros estamos pasando por lo que le llaman transición epidemiológica. Los países en vías de desarrollo como el nuestro van adquiriendo hábitos alimenticios y de estilo de vida que realmente son igual que países desarrollados, sin embargo no cuentan, como tú decías al principio, con la infraestructura para tratar las enfermedades de países desarrollados. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una diversión de la dieta hacia comida, como decía la doctora, más procesada. Estamos abandonando cosas que eran muy buenas, las habichuelas, el arroz, los víveres. Por comida rápida. Comida rápida, procesada, frita. Y eso claramente tiene un impacto importante.
No podemos quitarle importancia al estrés. El estrés también, que acompaña ese desarrollo, ese estilo de vida mucho más activo, también hoy día consideramos que es un factor de riesgo muy importante para las cardiovasculares. Y está también la parte de prevención en tratamiento. Cuando tú hablas de la población rural, por ejemplo, tenemos una alta proporción de pacientes que son hipertensos y no lo saben, pacientes que son diabéticos y no lo saben, o no llevan un tratamiento adecuado. Y claramente tú tienes un impacto en que vamos a tratar estas enfermedades ya en una etapa mucho más tardía, donde el costo, las complicaciones obviamente son mucho mayores. Doctor, ¿la hipertensión es por esos motivos de alimentación, ejercicio, edad o es un tema también de tipo genético? Sí, un 33% de la carga del hipertenso es genética. Un 33%. 33%. Sin embargo, la gran mayoría tiene que ver con factores ambientales. Si en ese nos referimos al peso, la obesidad tiene mucho que ver con la hipertensión. La ingesta de sal. Sabemos hoy día que individuos que empiezan a ingerir sal a temprana edad, dieta rica de sal, predispone a que este paciente desarrolle hipertensión. El estilo de vida también tiene que ver, falta de sueño, estrés. Es decir, que son muchos los factores, pero sí hay un componente hereditario, pero no es la más importante. Lo más importante son los factores ambientales, que son los que podemos controlar con una buena nutrición, un buen régimen de ejercicio, manteniendo nuestro peso adecuado. Doctor, esa es la razón por la cual se está dando casos de hipertensión en personas jóvenes. Porque antes se pensaba que la hipertensión era después de los 50 años, sin embargo, uno encuentra muchachitos de 30 y de 40 ya hipertensos. De hecho, le voy a decir más jóvenes todavía. De hecho, el último reporte del Colegio Americano de Cardiología habla de una alta incidencia en adolescentes de hipertensión arterial. Y eso lo estamos viendo aquí. De hecho, no es infrecuente que nosotros tengamos en la consulta pacientes adolescentes con hipertensión arterial, cosa que antes no se veía. De hecho, nosotros consideramos como el punto de 45 años, como de donde se empezaba a desarrollar hipertensión. Exacto. Ya hoy día esto es muy común. Y aquí la nutrición tiene mucho que ver. Existen dietas específicamente diseñadas para tratar la hipertensión que han dado muy buen resultado. Y en pacientes jóvenes es lo que tratamos inicialmente, ya que tratamos de minimizar el uso de medicamentos de ser posible. ¿Es posible que una persona hipertensa, que sea obesa, al lograr perder peso, deje de sufrir de hipertensión? Absolutamente. Hay un porcentaje de pacientes que son hipertensos y cuando tienen un exceso de peso, se habla de que por cada libra que tú pierdes, aproximadamente tú pierdes bajas 1 milímetro de presión. O sea que si tú bajas 20 libras, tú podrías bajar relativamente 20 puntos. Estamos hablando del paciente que tiene ya sobrepeso, no del paciente delgado hipertenso. Así que el impacto que puede tener la pérdida de peso es muy importante. Pero también existen dietas que incluyen elementos alimenticios que ayudan a bajar la presión. La doctora Ana es una experta en lo que es la dieta DASH, que es una dieta que se llama dieta para tratar la hipertensión. Y es una dieta con elementos muy particulares que ayudan a bajar la presión de manera efectiva. Vamos a una breve pausa, yo creo que ese es un buen tema. Claro que sí. Para los hipertensos como yo. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el prestigioso cardiólogo dominicano, el doctor Pedro Ureña, presidente de la Fundación Healthcare Dominicana y de MCA. Y también la doctora Ana Carolina Báez, ella es nutrióloga del staff de MCA. Y justamente antes de la pausa estábamos conversando de algo muy importante. El doctor destacaba la importancia, la relevancia de la dieta como prevención y hasta como curación y corrección de los problemas cardiovasculares. Y hablamos de una dieta que hay DASH, que es especialmente para los hipertensos. Atención, hipertensos. ¿En qué consiste esa dieta, doctora? Básicamente la dieta DASH está basada en retirar todos los alimentos ricos en sal, ahumados, esos alimentos procesados, los embutidos, y irnos más a la parte de más pescado, más vegetal, más granos, ¿verdad? Las habichuelas, el consumo de carbohidratos integrales, ¿y los frutos básicamente, secos? Los frutos secos, aceite de oliva, más pescado, como decía, es decir, comer mucho más natural, ¿verdad? Y mucho más de la tierra y menos procesado y con menor cantidad de sodio. De esa manera, con el consumo mayor de vegetal y de fruta, aportamos más minerales como el magnesio, el potasio y reducimos un poco el consumo de lo que es el sodio, que como decía el doctor, es una de las principales causas de aumento de presión arterial. ¿Usted cree en los suplementos alimenticios? Está muy de moda ahora, vitaminas, multivitaminas, polivitaminas, etcétera. Sí, realmente en una persona que se alimente de una manera correcta, con un buen consumo de fruta y vegetal, no es necesario.
En casos ya de que la alimentación sea un poquito deficiente o que haya deficiencia de algún nutriente en específico, pues sí debemos incorporarlos para corregir. También existe algún segmento de la población, como son los deportistas, que tienen una necesidad un poquito mayor, entonces en algunos casos es necesario suplementarlos, pero no para todos. Doctor, en el caso de los ejercicios, si ya tenemos la dieta dentro de MCA como una respuesta a las necesidades de los pacientes, para complementar el trabajo que se está haciendo. En el caso de que usted menciona que la actividad física complementaria de los ejercicios sostenidos en el tiempo, que hay gente que dice, bueno, pero yo en mi casa me muevo mucho, pero eso no, quizá no es ejercicio. Ustedes también tienen una respuesta a quienes lo demanden para darle con una orientación específica para resultados específicos. Sí, Jacqueline. Ese es precisamente cuando te decía que estamos tratando de innovar, a cambiar un poquito el paradigma de lo que se hace tradicionalmente, es tratar de lograr una estructura en el paciente, que tratemos de lograr los objetivos establecidos. Y el ejercicio es importantísimo. No ganamos nada con hacer una dieta muy rigurosa si no tenemos el complemento del ejercicio. Entonces, dentro de lo que es el plan que estamos haciendo, tenemos un entrenador físico certificado que realmente trabaja de la mano con la nutrióloga para un programa de ejercicio que haga que el paciente adquiera este hábito. Y este es un programa donde lo que queremos es durante 3, 4 meses lograr que ese paciente adquiera esos hábitos para que ya lo continúe por sí mismo el resto de su vida. Así que es una inducción. Y en esto se ha demostrado, por ejemplo, en elementos como hígado graso, como diabetes, la obesidad obviamente, donde por más dieta que hagamos, si no tenemos un complemento de ejercicio, los resultados no van a ser iguales. Entonces la idea es tratar de llevar a este paciente de la mano y en vez de hacer lo que hacemos siempre, donde el médico le dice al paciente, tienes que bajar de peso, tienes que hacer esto, hacer ejercicio, te veo en 6 meses. Lo acompaña. Aquí lo vamos a llevar de la mano a que logre ese objetivo. Ya. Entonces usted tiene un gimnasio en MCA. Tenemos una unidad, una especie de gimnasio con orientación, con supervisión en el 7º piso. O sea que sí, esto está complementado con este trabajo. La idea es tratar de llevar todo en un mismo lugar, donde tenemos la parte clínica, la parte nutricional y la parte física, cuestión de que garanticemos que ese paciente obtenga resultados y hacerlo con protocolos científicos, protocolos establecidos de qué funciona, qué no funciona y qué se ha demostrado que puede cambiar el pronóstico de este paciente a largo plazo. Es decir, que por ejemplo un paciente con hígado graso, con dieta y ejercicio, logra superar. Es lo único que ha demostrado, Ramón, que puede mejorar el hígado graso. Hígado graso es una entidad muy subestimada. Y yo oigo pacientes que dicen, no, todo el mundo tiene hígado graso. Sí, porque lamentablemente la tasa de obesidad y diabetes es tan alta. Pero hígado graso hoy día es la causa principal de cirrosis hepática en la población adulta. Es un marcador de diabetes, es un marcador de problemas cardiovasculares. Y hoy día, cuando vemos un hígado graso moderado, ya sabemos que ese paciente tiene muy alto chance de desarrollar problemas cardiovasculares en el futuro. Y el único tratamiento que existe es una dieta, pero acompañada de un buen régimen de ejercicio físico. Los medicamentos no surten No efecto. surten ningún efecto. Si las estatinas, para Las el estatinas colesterol. trabajan para el colesterol, pero no tienen ningún impacto en lo que es el hígado graso en sí. Doctor, ¿qué impacto tiene en la salud cardiovascular el factor estrés y el factor temor que se ha apoderado en este caso de la población dominicana? Mira, el estrés es un factor de riesgo que hoy día consideramos como muy importante. Y te voy a poner unos ejemplos que son muy claros en la literatura médica. Cuando tú tienes situaciones como, por ejemplo, el terremoto en Japón, o tú tienes el terremoto en California, la tasa de infartos literalmente en esos días se triplicó. Lo que te dice a ti que realmente no hay ningún otro factor que en poco tiempo pueda provocar infartos. O sea, aunque la persona no tenga una historia de enfermedad cardíaca. Bueno, lo que pasa con esto es que la historia de enfermedad cardíaca muchas veces se desconoce. En otras palabras, tú puedes tener predisposición y no saber que la tienes. Así que sí, en pacientes que se desconocía que tenían problemas cardiovasculares, el estrés puede ser un factor precipitante. Obviamente, cuando hablamos de factores de riesgo, no podemos decir uno solo. O sea, un paciente que tiene estrés usualmente puede tener colesterol alto, puede ser que tenga hipertensión, puede ser que tenga sobrepeso. Y cuando tú combinas, mientras más factores existen, pues más chance hay de que ese paciente desarrolle un problema. Pero el punto con el estrés es que hasta hace unos años no lo considerábamos como un factor de riesgo. Y el punto era que era muy difícil de cuantificar. Yo puedo cuantificar el colesterol, te puedo decir a ti, mira, 200 es alto, pero ¿cómo yo cuantifico el nivel de estrés? Exacto. Cuando se han hecho estudios ya bien diseñados y ya se han hecho protocolos para evaluarlo, sí claramente es un factor que puede precipitar infarto agudo al miocardio. ¿Usted tiene forma de evaluarlo en su consulta? No, el estrés realmente tú puedes cuantificarlo, pero ya necesitas hacer test psicológico para eso. Sí hay pruebas de que se pueden hacer para cuantificar el grado de estrés, usualmente por un psicólogo clínico, pero es un factor de riesgo y es un factor que hoy día incentivamos cada vez más que se pueda controlar
y sobre todo tratar de controlar aquellas variables del cual tenemos un poquito más de control, valga la redundancia, como el ejercicio. Una de las formas que mejor contradice el estrés es el ejercicio físico. Fisiológicamente liberamos endorfinas y claramente una actividad física intensa de 1 hora te ayuda a desconectarte de muchos de los problemas que pueden estarnos agobiando en ese momento. Doctor, usted hablaba de 200 como el colesterol alto, sin embargo, antes 200 era como el piso. Si uno tenía 200, está bien, le decía a uno el cardiólogo. Es decir, hoy en día es más bajo. No, de hecho es más bajo. Para todo el mundo es más bajo, pero una de las cosas que ha variado en cuanto al colesterol es que yo digo siempre, el ser humano no es como un carro que nos fabrican en serio, ¿verdad? Cada individuo es diferente. Nuestra genética, nuestro metabolismo, todo nos da características muy individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes con colesteroles muy altos que nunca desarrollan enfermedad y pacientes con colesterol bajo que desarrollan enfermedad. La gran paradoja del colesterol. Entonces hoy día individualizamos el riesgo. Un paciente diabético, fumador de 50 años, yo voy a querer un nivel de colesterol mucho más bajo que un paciente de esa misma edad que corre, que está en buenas condiciones y que no tiene ninguna evidencia de enfermedad. Aparte de eso, hoy día estamos siendo muy agresivos en tratar de detectar si ya hay enfermedad subyacente. Hacemos imágenes para ver si hay endurecimiento de las arterias, si hay calcificaciones, y todo eso hace que queramos tener un colesterol mucho más bajito. Así que, por ejemplo, si un paciente tiene calcificación en las arterias, mi nivel de colesterol posiblemente va a ser 140 o menos, lo que yo voy a desear en ese paciente. Porque eso ya no hay manera de eliminar las calcificaciones, ni el endurecimiento. Una vez que ya las placas se forman, no se pueden eliminar. Tú puedes parar la progresión, pero ya eliminar una obstrucción requiere una intervención mecánica, y es lo que uno no quiere tener que llegar ahí, a un stent o una cirugía. Así que realmente el punto es individualizar el riesgo, y en base al riesgo de ese paciente, nuestro objetivo de colesterol va a diferir. Ok, doctor, y la doctora, va la pregunta para las dos, para el cardiólogo y la nutricionista. En el tema de 2 elementos que se mencionan mucho y que se cuestionan, el consumo de vino, que a veces dicen es bueno o es malo, y el consumo de café, que dependiendo el año que sea, te dicen, bueno, es bueno para la salud cardiovascular o es dañino. En ambos casos, ¿qué pueden decirnos? Vino, doctor. Un traguito, una copita de vino, ¿es bueno o es malo? Mira, una copa de vino ocasional o hasta una copa de vino al día no ha demostrado ningún efecto negativo. Ahora bien, Es anticancerígeno incluso, dice. el único problema con eso, y por lo que yo no recomiendo el alcohol como parte de la rutina diaria, es que lamentablemente, lo primero es que son pocas las personas que pueden tomarse una copa de vino. Y cuando tú pasas ya de 2 copas, por ejemplo, la cantidad de calorías que estás ingiriendo, aparte de que el alcohol es un estimulante de apetito excelente, y tiene ciertos efectos a otros niveles como son presión arterial, triglicéridos, azúcar. Si el alcohol sube la presión, tiende a subir la presión. Tiende a subir la presión, tiende a subir los triglicéridos, tiende a subir el azúcar. Entonces, si tú eres sumamente obsesivo compulsivo y puedes mantenerte con una copa de vino diario, perfecto. Pero la mayoría del ser humano no hace eso. Y entonces no se recomienda la ingesta de vino regularmente como parte de la dieta, a menos que se pueda tener ese control. Así que en cantidades muy limitadas pudiera ser beneficioso, pero cuando pasamos de ahí definitivamente es dañino. ¿Y el café? Doctora, bueno, el café realmente, bueno, ayuda, no ayuda. De hecho, hay varios estudios que le propician varios beneficios al café. Y realmente el problema del café sería lo que le agregamos al café, que es el azúcar. Entonces, realmente ahí es que tenemos que tener mucho control. Yo siempre digo, hay que tratar de educar el paladar a que busque cosas menos dulces. Si le ponemos 2 cucharaditas de azúcar, vamos a empezar a ponerle 1,5, luego 1, luego media. De repente lo podemos tomar inclusive sin azúcar, y si es con azúcar, con muy poca. O sea que básicamente no tiene ningún problema, a menos que haya algún problema gastrointestinal, alguna gastritis, alguna úlcera, entonces ya sería irritante. Doctora, para la vía digestiva. ¿Y los dulces que tanto gustan a los dominicanos? Los bizcochos, los dulces de cualquier cosa, de leche, las bebidas gaseosas, que tanto se venden. Bueno, en cuanto a los dulces, pues... ¿Qué tan dañino es el dulce, el azúcar y la sal? Bueno, realmente el azúcar ahora mismo, digamos que es nuestro principal enemigo. Para el corazón. Para todo, para el corazón, para la diabetes, para la obesidad, para el cáncer, básicamente para todas esas enfermedades crónicas. Y realmente es como decía, la idea es tratar de ir reduciendo la afinidad de nuestro paladar a los dulces. Un dulcito ocasional no nos va a ocasionar ningún
ningún problema, igual que el alcohol, ¿verdad? Pero el consumo diario, siempre un postre después de comer, una fruta puede ser un perfecto postre. Pero un bizcocho realmente no. Doctora, ¿y no de sustituto del cotidianidad? azúcar, por ejemplo, como la stevia? ¿Usted lo recomienda? Realmente hay varios sustitutos que se han creado básicamente con la finalidad de reducir el consumo calórico. La stevia se considera como un sustituto no procesado, digamos, porque viene de una planta. Es un aditivo seguro, se considera como un aditivo seguro, al contrario de los demás edulcorantes que ya tienen un procesamiento un poquito más elaborado. Realmente hay que ser cauteloso en ese sentido, porque las bebidas azucaradas con edulcorantes también pueden predisponer incluso a diabetes, a obesidad. Realmente ese efecto que percibe nuestro cerebro del dulce sigue permanente y la idea es reducir, o sea que no importa si usted usa edulcorante, la idea es que también use poco edulcorante. Bien. Doctor, el tema de la arteriosclerosis, ¿se origina en la diabetes? ¿Se origina en el colesterol? ¿O un paciente que no sufra de colesterol alto puede tener problemas de endurecimiento de las arterias? Sí, absolutamente. El endurecimiento de las arterias tiene que ver con múltiples factores. O sea, por ejemplo, la presión alta daña las arterias y produce aterosclerosis. La diabetes daña las arterias, el cigarrillo daña las arterias. Ahora bien, el elemento que todos tienen en común es que van a hacer que ese colesterol se acumule y es lo que va a producir la placa. Pero el umbral de acumulación, es decir, qué tanto yo necesito de ese colesterol para que se acumule, va a depender de esos otros factores. Yo puedo tener un colesterol más alto, pero si yo tengo ningún otro factor coexistente, no soy hipertenso, no fumo, hago ejercicio, pues probablemente mis arterias van a tolerar mejor el embate del colesterol que si yo tengo estos otros factores. Así que la combinación de factores es lo que produce aterosclerosis. Y ahí venimos con lo del estrés también. Habían, por ejemplo, en la guerra de Vietnam se hicieron autopsias en los pilotos norteamericanos que caían y en los soldados, y los niveles de aterosclerosis eran muy superiores a una contraparte de esa misma edad que vivía en condiciones menos estresantes. Así que, por ejemplo, el estrés era algo que predispone a una aterosclerosis mucho más acelerada. Ok, doctor, cuando uno va al médico, independientemente de a qué especialista vaya, una de las rutinas es tomarle la presión. Y cuando la persona entiende que tiene la presión arterial baja, hipotensión, su corazón está bien y no tiene por qué preocuparse. Y si tiene un buen peso, se olvida del tema del corazón. ¿Hay alguna edad, aunque la persona no tenga síntomas de detonante, algo, que vaya al cardiólogo? ¿Cuándo se recomienda ir y hacerse una evaluación cardiovascular? Porque usted decía que algunas enfermedades cardiovasculares no dan ningún síntoma aparente, no se sienten. Entonces cuando llega el momento, pues ya quizá llega tarde. Miguel, esto está cambiando mucho realmente el panorama. El hecho de que las enfermedades cardiovasculares tienen ese impacto tan grande en la mortalidad mundial ha promovido ahora que las sociedades internacionales, incluyendo la Sociedad Mundial de la Salud, sea mucho más agresivo en la prevención temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde la niñez estamos chequeando a los pacientes para ver si tienen azúcar, para ver si tienen azúcar, si tienen colesterol, sobre todo cuando hay predisposición hereditaria o familiar. Pero sí se recomienda que desde la niñez hoy día empecemos a evaluar variables como el colesterol, porque donde más impacto podemos tener en el adulto es cuando empezamos temprano en la niñez. Ese paciente que salió un infarto a los 40 años, no empezó a los 30 con problemas, empezó a los 12 a formar placas. Entonces realmente se recomienda una evaluación anual en todo el mundo. No necesariamente con el cardiólogo. Con el cardiólogo puede ser ya cuando el paciente tiene un problema específico, si es hipertenso, si tiene un colesterol muy elevado. Pero hasta un médico general, un médico internista, una buena toma de presión, un nivel de azúcar, un nivel de colesterol, son pruebas básicas que todos debemos hacernos porque ninguna de ellas da síntomas. Y por tanto, si no da síntomas, ¿cómo yo puedo provocar la alarma? Cuando ya hay un daño, es que hay un síntoma y ya estamos en una etapa muy tardía. Doctor, ¿por qué dice la sabiduría popular que cuando un infarto le da a una persona joven de 30 o 40 años es mortal? Mientras que en la medida que la persona tiene mayor edad, es más posibilidad la supervivencia. ¿Eso es cierto? No realmente, don Ramón. Eso es un concepto que tiene que ver con algo que es real, pero no en sobrevivencia. Cuando tú tienes la mortalidad en pacientes ancianos es mayor con un infarto. Ahora, los infartos tienden a ser de menos magnitud. ¿Por qué? Porque con el tiempo el cuerpo va desarrollando lo que llaman colaterales. Es decir, si yo cierro una arteria, otra arteria va creando canales que hacen que ese infarto sea menor. Pero en un paciente anciano usualmente hay otras comorbilidades, como son los riñones, los pulmones. O sea, el sustrato es mucho menos bueno y por tanto tiende a sobrevivir menos. Así que la sobrevivencia en pacientes
de edad avanzada es menor que el paciente joven, aunque tienden a ser infartos de menor magnitud en cuanto a la cantidad de músculo involucrado. Doctor, y a la doctora también, la creencia, mucha gente dice, bueno, yo me mato y después se comen algo que prohibido, quizá con mucha grasa, con muchos azúcares, y dice, no, pero yo me maté haciendo ejercicio, esto yo me lo gané. Realmente eso es una justificación, una cosa compensa a la otra, es decir, que si me como algo con mucha grasa, con muchos azúcares, pero después hago una rutina maratónica en el gimnasio, eso me da libertad para hacer ese desarrollo. Realmente hay que tratar de tener un equilibrio y hay que esforzarse mucho en el gimnasio para poder perder 150 calorías de comida. O sea que realmente no siempre se justifica, aunque sí es importante saber que no todas las 100 calorías son 100 calorías. O sea, yo puedo consumir 100 calorías provenientes de un dulce cargado de azúcar que va a tener un impacto más inflamatorio en mi organismo y 100 calorías provenientes de alguna fruta y eso no va a tener ese mismo efecto en mi organismo. Entonces, definitivamente, el ejercicio nos ayuda a compensar un poquito ciertos permisos que a veces nos damos, pero recordando, debe ser permisos ocasionales. Lo que hacemos con frecuencia sí va a tener un impacto en nuestro peso y en nuestros parámetros clínicos. Y muchas veces tenemos la situación de que el paciente durante la semana se comporta muy bien, lleva una dieta muy sana, hace actividad física regular y en el fin de semana se pierden totalmente los controles. Yo estoy en dieta de lunes a viernes y el sábado y el domingo, bueno, pues yo tengo permiso. Entonces vamos a estar muy controlados en la semana, nuestro peso de hecho puede incluso bajar si estamos en ese objetivo, pero durante el fin de semana vamos a compensar y vamos a subir. Entonces a la larga es un equilibrio, no logramos el objetivo deseado. O sea que, como hablamos al principio, es un estilo de vida lo que se debe de adquirir y tener un estilo de vida sano con alimentación adecuada y ejercicio nos permite de vez en cuando tomarnos los permisos. Bueno, hay muchas preguntas que nos han enviado por Twitter, pero básicamente las hemos hecho la mayoría acá. Finalmente, varios preguntan la dirección de MedicalNet. MedicalNet es la Rafael Augusto Sánchez, número 45, en el 6º piso. Ahí estamos. Ahí está, MCA. MCA. Muchísimas gracias, Pedro Ureña, un placer tenerte en el programa. Ana Carolina Báez, muchísimas gracias, yo creo que hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido muchísimo. Ahora que yo voy a hacer más dieta todavía ahora. Y más ejercicio. Continuamos, amables televidentes, recta final del Telematutino 11.